Fíjense que en este problema que les copié, dice, dados los vértices de un triángulo A, 2,1, B, 5,4 y C, 2, negativo 3. Nos pide que hallemos la altura y el área del triángulo. Vamos a hacer entonces un eje bien rápido, eje de coordenadas. ¿Alguien tiene idea cómo vamos a calcular la altura del triángulo? ¿No sería la distancia entre de uno de los vértices y el punto medio del opuesto? ¿Se acuerdan de la definición de altura? La definición de altura decía que era una recta que iba de un vértice en forma perpendicular al lado opuesto. ¿Se acuerdan? Esa es la definición de altura. Entonces no necesariamente va a ir a caer en el centro. Vamos a ubicar acá los puntos y ahí ya yo creo que se va a entender mejor. Tenemos entonces el punto A, que está en el 2,1. Punto A. Mira, pues si era 2,1. Creo que era 2, negativo 1 tiene que ser. No, negativo 2,1 era. Esto es negativo 2. Negativo 2, ahorita para que se vea. Entonces el punto A está en negativo 2,1. Vamos a ubicarlo entonces acá. Vamos a hacer 1, 2 y acá 1. Entonces el negativo 2,1 sería este punto. Este sería el punto A. El punto B está ubicado en 5,4. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4. 1, 2, 3, 4. Va a ser entonces bien en este punto. Este es el punto B, que está ubicado en el 5,4. Y el punto C, que está ubicado en el 2, negativo 3. Tenemos 1, 2 y negativo 3 sería 1, 2, 3. 1, 2, negativo 3. Sería en este punto entonces. Entonces acá tenemos el punto C, que está ubicado en el 2, negativo 3. Tenemos entonces nuestro triángulo que va a ser, este. Así. Bueno, y fíjense que en el ejercicio nos está pidiendo hallar la altura y el área del triángulo. Y vamos a agregar acá correspondiente a qué vértice, porque un triángulo tiene 3 alturas. Entonces nosotros podemos hacer respecto a cualquiera de los vértices. Vamos a hacer respecto al vértice A. Entonces allá la altura y el área del triángulo, y nosotros vamos a utilizar el vértice A
para poder solucionar el problema. Bueno, entonces, ¿qué es la altura? La altura es la distancia que va, o sea, la recta que va desde un vértice hasta el lado opuesto. Pero ¿cuál es la condición con eso? Que tiene que ir hasta el lado opuesto, pero en forma perpendicular. Esa es la condición. O sea que la altura entonces sería esta. Que va a ir desde este punto en forma perpendicular. No necesariamente es el punto medio. La única condición acá es que tiene que ser 90 grados. O sea que acá tiene que haber 90 grados. Este tiene que ser 90 grados. O sea que tiene que ser perpendicular. Entonces, fíjense que tenemos acá un punto, que es el vértice A. Y acá tenemos una recta, que es la recta BC. Entonces, podemos calcular la distancia que hay desde este vértice hasta esta recta. Si calculamos entonces la distancia desde un punto hasta una recta, ahí vamos a calcular ya la altura. Distancia de un punto a una recta, yo todavía no le di la deducción de fórmula. Hoy le voy a explicar un ejercicio y en la próxima clase le voy a explicar la deducción, de dónde sale la fórmula. ¿Cuál era la fórmula de distancia de un punto a una recta? Teníamos por fórmula que distancia es igual a por x sub 0. X sub 0 son las coordenadas del punto. Entonces A es x sub 0 y sub 0. Más B por y sub 0 más C. ¿Y qué son A, B y C? A, B y C son los coeficientes. A, B y C son los coeficientes que tenemos que sacar de la ecuación de la recta BC. BC tiene una cierta ecuación, esta recta. Tenemos que calcular esa ecuación. Entonces ya vamos a tener A, B y C. Sobre raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Esta es la fórmula de distancia de un punto a una recta. Entonces, la distancia de este punto hasta esta recta BC, esa va a ser la altura. O sea que acá en lugar de poner distancia, nosotros vamos a poner altura. Pero lo primero que tenemos que hacer es calcular la ecuación de BC. Entonces, ¿cómo calculamos la ecuación de BC? Y tenemos dos puntos. Y para calcular la ecuación de una recta cuando se tiene dos puntos, podemos usar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Por ejemplo, I menos I1 y menos I1 sobre I2 menos I1 es igual a X menos X1 sobre X2 menos X1. X2 menos X1. Esa es la ecuación, esa es la fórmula para calcular la ecuación de una recta cuando pasa por dos puntos. Que también podemos calcular la pendiente de este BC y después hacer ecuación punto pendiente. También se puede hacer de esa manera. Pero vamos a calcular con los dos puntos, ya que tenemos los dos puntos. Entonces, a este le vamos a llamar X1 y 1. X1 y 1. Y a este le vamos a llamar X2 y 2. Y ahí empezamos. Sería entonces. Sería I menos I1. I1 en este caso es 4. Sobre I2, que es negativo 3, menos I1, que es 4. Es igual a X menos X1 sobre X2. ¿Qué dice acá? Copié la fórmula. X1 tengo que poner su valor, que sería 5.
sobre x2, que es 2 menos 5. Bueno, y ahí este resultado le va a multiplicar a este y este resultado le va a multiplicar a este. O sea, 2 menos 5 es menos 3, le va a multiplicar entonces a esto. Va a ser menos 3 por y menos 4. Y acá menos 3 menos 4 da menos 7. Menos 7 va a ser por estos dos. Menos 7. Va a ser por x menos 5. Ahí podemos simplificar los dos signos. Podemos simplificar el negativo con el negativo. Entonces el 3 le multiplica distributiva a estos dos. Y nos queda 3i menos 12. 3i menos 12 es igual a 7x menos 35. Así. Y llevamos todo esto a este miembro. Y ahí ya vamos a tener ya la ecuación de la recta BC. Ecuación de la recta BC. Sería entonces 7x menos 3i menos 3i. Acuérdense que estos dos yo estoy llevando en el segundo miembro. El 12 pasa con más 12. Sería menos 35 más 12. Quedaría entonces menos 23. Se quedaría en menos 23. Es igual a 0. Entonces ahí ya tenemos ya la ecuación de la recta BC. Esto entonces es ecuación de la recta BC. Ecuación de la recta BC. O sea que ya tenemos ya la A, que está con la X, sería 7. Tenemos la B, que es negativo 3. Y tenemos la C, que es negativo 23. Ya tenemos entonces todos estos valores. Tenemos la A, tenemos la B y tenemos la C también. Ahora ya podemos calcular, ya se puede calcular la distancia que hay desde este punto hasta esta recta. O sea, la altura. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es ubicar directamente, poner altura nomás ya. Ya vamos a poner acá altura. Altura es igual a... Y en lugar de poner A, vamos a poner 7. 7. Por el punto x sub 0. Y x sub 0 son las coordenadas de A. Las coordenadas de A entonces son x sub 0 y y sub 0. Esas son porque nosotros estamos haciendo la distancia desde A. La distancia desde A hasta la recta. Eso estamos haciendo. Entonces sería 7 por negativo 2. Negativo 2. Más B. B tenemos que es negativo 3. Negativo 3. Negativo 3. Por, fíjense, por I sub 0. Y I sub 0 es 1. Por 1. Después tenemos más C, que es negativo 23. Menos 23. Sobre, todo esto sobre, raíz de A al cuadrado, que sería 7 al cuadrado, 7 al cuadrado, más B al cuadrado, sería negativo 3 al cuadrado, entonces quedaría en positivo nomás, otra vez. Negativo 3 al cuadrado. Acá hay una condición también que se tiene que tener en cuenta. Que si estamos calculando la altura, el resultado que nos sale vamos a utilizar en valor absoluto.
O sea que va a ser positivo. Entonces acá tenemos la altura. La altura que sería menos 14. Lo de arriba es menos 14. Menos 3. Menos 23. Sobre. Abajo tenemos raíz de 49 más 9. Que da raíz de 58. Entonces esto da raíz de 58. Así. Y acá nos da, los de arriba nos da negativo 14 menos 3 menos 23, nos da negativo 40. Pero como tenemos nuestro valor absoluto acá, nuestro valor absoluto, entonces nosotros la altura, nuestra altura entonces va a ser igual a, vamos a dejarle en positivo porque es una distancia. La próxima clase le voy a explicar por qué se usa el positivo y el negativo, de dónde sale eso. Entonces acá nos da negativo 40, que dejamos en positivo, sería 40 sobre raíz de 58. Vamos a ver la raíz de 58 nomás para que sea exacto. Raíz de 58. Ahí. Bueno, ya tenemos ya la altura. Lo que nos está pidiendo es el área. Y acuérdense que el área de una figura es base por altura. Entonces podemos calcular la distancia que hay desde B hasta C y ya vamos a tener la base. Y vamos a multiplicar ahí base por altura. Otra condición para, o sea, otra forma para calcular el área, podemos tener, hacerla por determinante, ¿verdad? Sería copiar A, C, B y después A otra vez. Bueno, pero eso ya va a depender de ustedes cómo quieran hacer. Yo voy a hacer calculando la distancia BC. Entonces ya voy a tener la base. Distancia BC es igual a raíz de x2 menos x1, que sería x2, que sería 2, menos x1, que sería 5, al cuadrado, más y2 menos y1, y2, que sería negativo 3, menos y1, que sería 4, al cuadrado, ¿verdad? Así. Y ahí ya calculamos la distancia. Distancia de B a C. Bueno, ¿cuánto nos da esto? Raíz de 9 más... Raíz de 58 nos da. Raíz de 58. Esto es 3, negativo 3, que es lo que está acá. Y acá es 7, que es lo que da acá. Raíz de 58. Ahí está. Y ahora vamos a calcular el área. Fíjense que ya tenemos ya la base y la altura. La base sería este. Sería desde este punto hasta este punto. Sería la base. Y la altura sería este que calculamos. Y ahí entonces tenemos ya para calcular el área de la figura. El área de una figura de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces calculamos el área. Base es raíz de 58. Por la altura, que es 40, sobre raíz de 58. Todo esto sobre 2. Bueno, y ahí podemos simplificar. Podemos simplificar raíz de 58 con raíz de 58. Y nos queda 40 sobre 2. Entonces el área final, nuestra área sería 40 dividido 2, que da 20. Entonces el área es 20 unidades cuadradas. 20 unidades cuadradas. Así. Bueno. ¿Tienen alguna consulta respecto a este ejercicio?
¿Me entendieron? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular, por ejemplo, la ecuación de la altura? Ahora, por ejemplo, ¿qué hallamos? Hallamos la longitud de la altura, lo que calculamos. También pudimos calcular la ecuación de BC. Ahora mi pregunta es, ¿cómo calculamos la ecuación de la altura? Si alguien me puede decir, ¿cómo vamos a calcular, por ejemplo, la ecuación? Acá, por ejemplo, la ecuación de la recta BC es 7x menos 3y menos 23 igual a 0. Esta es la ecuación de la recta BC. Y, por ejemplo, la ecuación de la recta A, y ponemos un punto acá, un punto P, por ejemplo. La ecuación de la recta AP, por ejemplo, ¿cuánto sería? O AH, ¿verdad? De la altura. Vamos a poner una H acá. ¿Quién me puede responder la pregunta? ¿Se puede, profe, hallar la pendiente de la recta BC? Sí. Y como es una recta perpendicular a la recta BC, se hace la inversa y con signo contrario para la recta AH Muy bien, Mario. y se utilizan los puntos o sea, las coordenadas de A Sí, para utilizar la fórmula de punto pendiente. exactamente. Muy bien, Mario. Entonces, fíjense que tenemos que calcular la pendiente de BC, ¿verdad? Y como que AH es perpendicular, lo que hacemos es hacer su recíproca y de signo contrario. Y esa sería la pendiente de AH. Y como AH pasa por el punto A, vamos a tener la pendiente y vamos a tener un punto. Y con esos dos datos, y utilizando la fórmula de ecuación punto pendiente, vamos a calcular la ecuación de AH. Ahora tengo otra pregunta. Ya está solucionado el tema de la ecuación AH. ¿Cómo calculo las coordenadas del punto H? Al tener la pendiente, se reemplaza usando también los valores de A. No. Al tener la pendiente del A, lo que hacemos es calcular la ecuación de AH. Ahí vamos a tener la ecuación de AH, pero mi pregunta es cómo yo calculo las coordenadas de H. ¿Otra explicación? ¿No se podría hacer un sistema de ecuaciones con la pendiente y la distancia entre dos puntos de AH? Eh, se puede hacer un sistema de ecuación. Fíjense que nosotros ya tenemos la ecuación BC, que es este 7x menos 3y menos 23. Después nosotros vamos a calcular la ecuación de AH, así como dijo Mario recién. Vamos a calcular la pendiente de BC, vamos a hacer recíproca de signo contrario, vamos a calcular la ecuación de AH. Y cuando ustedes tienen dos ecuaciones, dos sistemas de ecuaciones, o sea que un sistema de ecuación con dos ecuaciones, si nosotros agarramos y resolvemos ese sistema de ecuación, cuando se resuelve un sistema de ecuación, se calcula el punto de intersección de dos rectas. Eso es lo que se calcula cuando uno está haciendo una ecuación. Cuando nosotros agarramos y resolvemos un sistema de ecuación y nos sale x2 y y3, quiere decir que esas rectas se cruzaron en ese punto. Entonces, eso es lo que pasa acá. Vamos a calcular la ecuación de AH, y una vez que tenemos la ecuación de AH, vamos a hacer un sistema de ecuación con este que está acá. Vamos a calcular XY y ahí ya tenemos ya el punto de intersección de estas dos rectas. O sea que sería las coordenadas de H. ¿Me entendieron? ¿Pudieron entender lo que estuve explicando? Yo creo que tenían la idea, sino que expresarse nomás lo que no podían.
¿Hay alguna pregunta, chicos, respecto al ejercicio? Jessica, José, Paola, Vanina, ¿unos cuantos estamos? No, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, entonces le voy a dejar como tarea, ¿verdad? Le voy a dejar como tarea calcular primero el primer punto va a ser la ecuación de la recta AH. La ecuación de la recta AH. Y el segundo punto, las coordenadas de H. Las coordenadas de H, que sería X e Y. ¿Está? Esa sería entonces la tarea que le dejo para que hagan. Bueno, y hasta ahí llegamos. Yo en un rato le voy a pasar el video. Le voy a estar alzando el video para que puedan ingresar para ver. Y escuchar otra vez por ahí si es que no entendieron algo. Cualquier cosa, si no entienden, me tienen que preguntar nomás. No tengan problema para preguntarme si es que hay alguna duda. ¿Está? Paola, Jessica. Dale, profe. Bueno, dale Vanina, José, Paola. Continuamos en contacto entonces. Seguimos con nuestra cuarentena. Vamos a tratar de resolver el ejercitario que les envié de geometría analítica. Antes de terminar también, le iba a decir unas definiciones, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que nosotros acá calculamos la ecuación de la altura. Es la altura correspondiente al vértice A. Yo también puedo calcular la ecuación de la altura respecto al vértice B. También puedo calcular la altura respecto al vértice C. O sea que tenemos tres alturas acá. Tres alturas, cuyas longitudes y cuyas ecuaciones son diferentes. Ahora, esas tres alturas se cruzan en un mismo punto. Y donde se cruzan esas tres alturas se llama ortocentro. Entonces, el punto de intersección de las alturas se llama ortocentro. Por ahí, si es que se le llega a pedir, por ejemplo, en el examen o en algún trabajo, calcular la ecuación o sea, las coordenadas del ortocentro, nosotros tenemos que calcular la ecuación AH que tenemos acá. Podemos calcular la ecuación de VP, ponemos un punto acá, ecuación de VP, y hacer la intersección de esas dos rectas y ahí vamos a tener dónde se cruzan. Y ahí donde se cruza es el ortocentro. ¿Pregunta, chicos? Tenemos que hacer un ejercicio sobre eso, profe. Sí. Sí, tenemos que hacer un ejercicio sobre eso. También nos queda baricentro. El baricentro es la intersección de las medianas. Nos falta circuncentro, que es la intersección de la mediatriz. Y nos falta el incentro, que es la intersección de las bisectrices. Esas son todas teorías que provienen de geometría plana, que tenemos que aplicar nosotros acá en geometría analítica. Bueno, está, chicos. Hasta aquí llegamos y les deseo un lindo fin de semana y nos estaremos otra vez contactando la próxima semana. Dale, profe. Dale, nos vemos entonces. Dale. Chao Paula, chao Jessica, chao José, chao Mario, chao Vanina, chao Wilson. Nos vemos.